Buenas noches, compañeros. A nosotros nos correspondió el tercer elemento del modelo de control interno COSO, correspondiente a las actividades de control. Nuestro grupo está conformado por Carolina Barón Sepúlveda y quienes habla Carolina Romero. Bueno, las actividades de control. Las actividades de control se definen como un conjunto de políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la dirección administrar o mitigar el nivel de riesgos identificados durante la fase previa, es decir, la evaluación de los riesgos. Las actividades de control se ejecutan en todas las etapas o en todas las áreas de una organización, identificando de tal manera que si las políticas se están realizando efectivamente y si están generando resultados. Bueno, las actividades de control pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas y preventivas o detectivas. No importa el tipo o categoría a las cuales esas actividades pertenezcan, siempre van a estar enfocadas hacia mitigar el riesgo, ya sea este real o potencial. Bueno, las actividades de control consideradas dentro de la estructura conceptual del COSO son las siguientes. Primero, encontramos las revisiones de alto nivel, lo que incluye que la administración haga una evaluación o una comparación del desempeño de presupuestos, diagnósticos, estudios y demás. El procesamiento de la información. Lo que hace es que se realizan varios controles que identifiquen la precisión y la integridad de las transacciones. Las funciones directas o actividades administrativas. Los administradores son los que dirigen estas funciones y siempre mediante la revisión de informes de gestión. Los controles físicos hace referencia a los inventarios y a los equipos. Estos deben ser contados y, digamos, corroborados con los registros de control que se hagan. Los indicadores de desempeño. Lo que hace es que se relacionan con los datos operacionales y financieros y se investigan y de tal manera que se puedan realizar unas correcciones respecto a ellos. Y por último, la segregación de responsabilidades, que lo que hace es reducir el riesgo de error o de acciones inapropiadas mediante el control de una figura en específico. Bueno, ¿qué nos permiten las actividades de control? Nos permiten prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios, restablecer el sistema en el menor tiempo posible y minimizar el impacto de las consecuencias en los mismos. Bueno, principios de las actividades de control. Las actividades de control, los principios de las actividades de control inician a partir del principio número 10, donde encontramos que en el modelo de control interno COSO 3 es seleccionar y desarrollar actividades de control. En el COSO 4 corresponde a identificar el riesgo. Dentro del modelo COSO 4, identificar el riesgo, lo que se hace es ayuda a establecer, digamos, en qué condiciones está la empresa, la organización y qué impacto tiene ese riesgo dentro de la misma. Bueno, para hablar un poco más a fondo del principio del COSO 3, que ya lo había mencionado antes, es que es seleccionar y desarrollar actividades de control. Lo que hace este principio es ayudar a mitigar los riesgos a niveles aceptables, de tal manera que se permita conseguir los objetivos de una organización. Los factores específicos de cada entidad influyen dentro de las actividades de control. Entre ellos encontramos los siguientes: el ambiente y la complejidad de la entidad, la naturaleza y el alcance de sus operaciones, al igual que el alcance y la naturaleza que tiene una organización o una entidad para dar respuesta a los riesgos y, digamos,
también los sistemas de información que ellos utilizan para desarrollar dichas actividades. Y por último, estructura de las actividades. ¿Cómo voy a desarrollar las actividades de control teniendo en cuenta los departamentos, áreas que conforman mi entidad? Bueno, el principio 11 nos habla en el modelo COSO 3 que es seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología. Y en el COSO 4 nos habla de evaluar la gravedad del riesgo. Lo que se hace acá es mirar qué consecuencias dentro de evaluar la gravedad del riesgo, qué consecuencias puede traer y qué tanto se demora ese riesgo en repetirse. Bueno, y continuando, se selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Este principio del COSO 3 lo que hace es que nos ayuda a apoyar el cumplimiento de los objetivos de una organización. Las actividades de control se relacionan de dos formas. La primera es que la tecnología apoya los procesos de negocio, lo que requiere de actividades que permitan que esa tecnología funcione adecuadamente y facilite el proceso. Y la segunda es que la tecnología se utilice para automatizar las actividades de control. Esto ya implica la implementación de la tecnología dentro de las actividades que vamos a desarrollar dentro de una organización. Existen dos categorías para agrupar las actividades de control, que pueden ser a través de controles generales. Lo que buscan estos controles es estudiar o analizar la estructura tecnológica de la organización, es decir, la seguridad de la administración, la adquisición de la tecnología, su desarrollo y su mantenimiento y las herramientas tecnológicas que se van a utilizar para este proceso tecnológico. Y las otras son controles de aplicación. Lo que hacen es que aseguran la información y además el correcto funcionamiento y la fiabilidad de las transacciones de una empresa. Bueno, continuando, encontramos que el principio 12 dentro del modelo del COSO 3 nos menciona que se implementa a través de políticas y procedimientos. En el COSO 4 nos habla de priorizar el riesgo. Cuando habla de priorizar el riesgo, lo que hace es que es fundamental saber cuáles son los riesgos que son más urgentes y cuál es el nivel de impacto dentro de las áreas o en general dentro de la organización. Bueno, cuando hablamos de implementar políticas y procedimientos, lo que hace la organización es saber por medio de las políticas qué se espera y a través de los procedimientos cómo vamos a desarrollar esas políticas. Los procedimientos son las acciones que desarrollan una política, además de que reflejan las afirmaciones de la administración sobre lo que debe realizarse en los controles. Las políticas y los procedimientos deben cumplir unos requisitos. En primer lugar, encontramos la oportunidad. Es incluir el tiempo en el que se llevará a cabo una actividad de control y además acciones correctivas. Se refiere a cuándo debemos tomarlas, es decir, en el momento apropiado y de la forma pertinente. La competencia. Para desarrollar una política o un procedimiento es necesario que lo haga un personal competente y que tenga la autoridad suficiente para desarrollarla. Y bueno, esto también varía de acuerdo al tipo de actividad que sea y al impacto o a la magnitud de esa actividad. Y por último, la reevaluación periódica. La reevaluación periódica consiste en que debemos evaluar constantemente el desarrollo de cualquier actividad de control
para mirar su eficiencia y su eficacia. Además, cuando hablamos del principio 13, nos muestra que en el modelo COSO 3 usa información relevante y dentro del modelo COSO 4 implementa respuestas al riesgo. Después de priorizar el riesgo, como lo había mencionado en el principio anterior, lo que hace es que ya se dan soluciones respecto al riesgo que hemos analizado y al tipo de riesgo que nosotros categorizamos y el impacto que generó dentro de nuestra organización. Lo que hacemos es que damos una respuesta, una corrección ya para mitigar. Además, dentro de este modelo se incorpora un nuevo principio, el cual se enfoca en desarrollar una vista de cartera. Bueno, el COSO 3 nos hablaba de usar información relevante. Este principio lo que hace es que la organización analiza la calidad, la pertinencia y digamos el valor de la información para apoyar el funcionamiento del control interno. La junta directiva y la alta dirección son los encargados de analizar esta información y de sintetizarla de tal manera que sea comprendible para la organización en general. Ellos lo hacen a partir de unas fuentes. En este cuadro encontramos los diferentes datos de origen interno y de origen externo que pueden presentarse y las fuentes donde pueden encontrarse esos datos. Un ejemplo, encontramos que un dato interno son los cambios organizacionales y que se pueden obtener a través de las comunicaciones por correo electrónico. Y un dato externo puede ser los productos enviados por manufactura contratada y que se reflejan dentro de los datos recibidos de los proveedores de servicios externos. Bueno, las responsabilidades dentro del sistema. Bueno, como ya había mencionado, la alta dirección. Lo que hace la alta dirección es que aprueba las políticas y procedimientos que se desarrollen dentro de las actividades de control. De igual forma, respalda los componentes llevando a cabo las actividades de control pertinentes. Y por lo último, analizan el resultado obtenido a partir de la aplicación de esas actividades de control y dan un informe o una rendición de cuentas de las correcciones que se hicieron y como tal del resultado de la gestión realizada.